Bueno, muy buenas tardes. En esta tarde se nos invitó para hablar un poco sobre la identificación de hongos levaduriformes que hacemos en el Hospital de Niños Benjamín Blum a los pacientes pediátricos. Mi nombre es Patricia Evelyn Enríquez y soy la coordinadora encargada del área de microbiología del hospital. Vamos a empezar diciendo que las levaduras del género Cándida están involucradas en diversas infecciones y pueden afectar la piel, tracto respiratorio. Lo pongo resaltado porque hay una literatura que dice que no se le debe dar importancia, pero hay otra que depende de la condición del paciente, pues el médico deberá valorar si le da importancia o no. El sistema digestivo, también el urogenital, y que las candidiasis pueden ser graves con morbilidad significativa en las infecciones nosocomiales o en pacientes inmunocomprometidos, como el caso de paciente oncológico, paciente de neurología, paciente hematológico que tenemos nosotros en el hospital. Candida albicans sigue siendo el principal especie involucrada, pero también tenemos otras especies como Candida tropicalis, Candida cruzei, lavata, etc. Y tenemos también que a partir del 2016 la OMS dio una alerta a esta lista y agregó a la Candida auris. Nosotros llevamos a cabo una vigilancia de Candida auris desde el 2021, el año pasado se hizo incluso una ruta para el manejo de las cepas sospechosas a Candida auris que deben de ser remitidas a un laboratorio de referencia. Para empezar, tenemos que tener una buena calidad de muestra. Se va a hacer el diagnóstico de la micosis clínica a partir de una muestra que sea representativa del sitio de la lesión y que sea recolectada en el recipiente adecuado, manteniéndolo hasta su procesamiento, ¿verdad? Van a haber diferentes condiciones para la toma de muestras. En nuestro hospital, la mayoría de muestras las toma personal de enfermería y personal médico. Son pocas las muestras que tomamos como laboratorio para el caso de este tipo de muestras, principalmente la de escamas de piel y uñas, sí la tomamos en el laboratorio. Y tenemos que decirle al paciente que debe de suspender tratamientos orales con antimicóticos de 10 a 15 días si son tomados y tratamientos puestos pues por lo menos 3 días antes de tomar la muestra. También hay otras indicaciones que se le pueden dar, como por ejemplo si es en la planta del pie, el paciente puede sumergir en agua con sal para que nos logre hacer más escamas, para poder facilitar la toma de muestra. Siempre a la hora de tomar la muestra, realizar una buena asepsia con el paciente. Nosotros lavamos la parte de si es la uña o si es la zona de la cabeza, le lavamos al paciente con jabón y luego aplicamos alcohol al 70% para poder obtener una buena muestra. Siempre la toma de muestra de una escama o de uña siempre requiere cierto tiempo. A veces con paciente pediátrico nos podemos demorar hasta incluso 40 minutos o más, dependiendo de la lesión del paciente. Principalmente lo hacemos con bisturí y de no tener un bisturí se sugiere también un portaobjeto. En el caso nuestro preferimos el bisturí. Se hace un examen directo para evaluar si hay levaduras o estructuras fúngicas y luego se siembra en medios para hongos. Ocupamos a glucosada saburón, agarmicocel o en su defecto dermacel, que tiene también suplementos con antibióticos, agar papa para facilitar la espobulación para algunos hongos y agar infusión cerebro-corazón que se incrementó a partir del año pasado. Incubamos de 24 a 72 horas, tenemos un buen crecimiento de hongos levaduriformes y también postergamos ese cultivo hasta 8 semanas para darlo como negativo en aquellos hongos que son miceliales. Otro tipo de muestras, que estos ya vienen de los servicios, ya tomadas, como les mencionaba, por personal de enfermería, es las secreciones bucofaríngeas que se toman con hisopo estéril y en tubos estériles. Los hemocultivos, que en la mayoría de hospitales lo que tenemos son hemocultivos para búsqueda de bacterias, pero también son muy buenos para la recuperación de hongos levaduriformes. Entonces, nosotros podemos obtener un buen crecimiento en agar sangre, en agar chocolate, que son para bacterias, pero las levaduras se desarrollan muy bien, incluso a las 24 horas ya tenemos una buena cantidad de levaduras para poderlas montar o hacer más procesamiento. Las muestras de orina. Se siguen las mismas indicaciones con cultivo bacteriológico.
deben de transportarse lo más rápido posible y en general el recuento de orina arriba de 10.000 ya es un significativo de inversión para considerarlo como una candidiasis diseminada. Máximo si el paciente tiene otro cultivo, puede ser un hemocultivo o un cultivo de secreción con aislamiento de cándida también. Colonias menores de 10.000 se consideran como contaminantes, ¿verdad? No una infección como tal. Tenemos otro tipo de muestras que pueden ser líquidos cefalorraquídeos, líquidos pleurales, otros líquidos estériles peritoneales que también se procesan para buscar levadura. Estos tienen todo proceso que los sembramos igual en el glucosado saurón, micocel, agar infusión cerebro-corazón. Cuando vienen indicados como cultivo micológico, se dejan hasta 4 semanas para darlos como negativos. Y los examinamos 2 veces por semana. Si el cultivo, la mayoría de levaduras que recuperamos es de cultivos bacteriológicos y que crecen levadura. Desde el gram se pueden observar las estructuras fúngicas. El esputo y las secreciones bronquiales, como les mencionaba, se recomienda tomar 3 muestras seriadas. ¿Por qué? Porque las especies de cándida son parte de la flora habitual. Entonces, para decir que son micosis pulmonares invasoras, tienen que ser en pacientes que tengan algún compromiso, alguna inmunosupresión o pacientes terminales, porque en la mayoría de pacientes normales o en condiciones normales tenemos esto como flora habitual. O en pacientes que hayan recibido antibióticos, con más razón van a tener levaduras. ¿Cómo hacemos la identificación? En nuestro hospital son muy pocos la gama de pruebas que tenemos para poder identificar de forma presuntiva. Solamente usamos el tubo germinal. Hay otras pruebas que pueden ser la formación de clamidiosporas. Esas no las tenemos disponibles. Nosotros solamente hacemos la diferenciación con características macro y microscópicas. Macro es la forma de la levadura. Si crece formando arañitas, nosotros ya sabemos que es una candida albicans. Incluso uno se familiariza con la forma de la colonia. Si hay una colonia que es, por ejemplo, la candida tropicalis tiene una estructura bien diferente entre una colonia y otra, pero es parte de la forma de esa levadura, particularidad de esa levadura en sí. También la micromorfología, esa sí no nos dice mucho, bueno, y podemos ver todas las estructuras, blastoconidias, pseudomicelios, clamidosporas, pseudohifas. Y como les mencionaba, nosotros tenemos muy poca variedad de pruebas presuntivas. En el caso del hospital, únicamente hacemos el tubo germinal, que se hace con suero fetal humano, con suero humano, perdón. La ideal sería suero fetal bovino, pero no lo tenemos disponible, utilizamos un suero humano. Y es una prueba sencilla y económica, pero no nos dice exactamente qué levadura es, porque nos puede decir que eso es parte del complejo de la candida albicans, pero puede ser candida albicans o dublinensis. Entonces no nos permite hacer la identificación definitiva. Siempre tenemos que hacer otra prueba más. Incluso tuvimos en algún tiempo el cromo-agar, que fue parte de la vigilancia que se nos llamó el año pasado. Entonces nos dotaron de cromo-agar, que es muy bonito para la identificación, pero también requiere cierta experticia porque a veces el color, uno puede decir, tiene un color verdecito o para mí es azul. Entonces tiene que ver mucho la visualización y que tengamos claros los colores para diferenciar una especie de otra. Y siempre va a requerir una prueba confirmatoria. Y el cromo-agar es bastante caro para tenerlo como una prueba preliminar. Esos son los complejos de los que les hablaba, o sea que hay unas que no nos permiten hacer la diferenciación directa, o sea yo necesito hacer otras pruebas, incluso pruebas moleculares para poder decir exactamente esta es, ¿verdad? Solo podemos decir, por ejemplo, con un tubo germinal, si me da un tubo germinal positivo, es el complejo candida albicans, yo lo puedo diferenciarlo de albicans o dublinensis, porque tienen la formación de clamidiosporas y la formación de tubo germinal, esas dos pruebas son positivas. Tendría que tener muchas más pruebas para poderlos diferenciar. Entonces requiero de una identificación definitiva, que es el uso de kits comerciales o equipos en los que se juntan las características morfológicas, fisiológicas y bioquímicas. El BITEC tiene muy buena diferenciación y tenemos aproximadamente 46 bioquímicas disponibles dentro de la tarjeta que nos permiten hacer la identificación. También hay otro equipo que es muy bueno, que es el de análisis de perfiles proteicos, que es el MALDI-TOF, que lo tenemos disponible en el Hospital de Salvador. Entonces, cuando tenemos alguna duda con la especie que nos ha recuperado el BITEC, nosotros podemos hacer el envío a un laboratorio de referencia, que en este caso sería el Hospital de Salvador. Este es el flujo de trabajo para identificación del BITEC.
usamos un cultivo puro de 18 hasta 72 horas, porque como les decía, en una orina las levaduras se desarrollan incluso a las 18 horas, pero hay unas que se pueden tardar hasta 3 días en los hemocultivos. Tenemos posibilidad de incluso 3 o 4 días. Preparamos una suspensión con la densidad de 1.8 a 2.2, depende, y hacemos la identificación, ¿va? La identificación definitiva confiable a través del BITEC va a ser a nivel de especie de la Candida krusei, la Candida tropicalis, y a nivel de complejos van a estar Candida albicans, Candida parasiloxis, Candida glabrata. Esto se puede reportar sin ningún problema a nivel local. Cuando yo tengo otras especies que me dan identificación definitiva o dudosa, como la Candida auris, la Ambuloni, la Candida Guillermo, antes llamada Candida Guillermo y ahora Meyerosima, yo tengo que hacer la coordinación con el laboratorio del Hospital El Salvador para poderme ayudar de Maldito, que es el análisis proteico, para poder hacer la identificación definitiva, y también se refiere al laboratorio central. Esta es la nomenclatura que ya cambió. Le señalo la Candida Guillermondi porque ese es el caso que va a hablar el doctor más adelante, que ahora ya es llamada, ya se sacó del género Candida y ahora ya es la nomenclatura, es la Meyerosima. Y el gol estándar que siempre va a ser de toda prueba, que es el análisis de secuencia por métodos basados en ADN. Eso no lo tenemos disponible todavía. Los análisis de ADN ya está, según entiendo, el laboratorio de referencia ya tiene toda la estructura montada, pero no se está haciendo todavía la secuenciación para levaduras, únicamente para virus. Esto es parte de lo que se puede visualizar en el cubo bacteriológico, donde se vierte toda la información mes a mes de los cultivos que se sacan de cada hospital. Y como ustedes pueden ver, son los datos del año 22 de toda la recuperación de levaduras que tenemos. Y como decía al inicio de la presentación, las principales son Candida albicans, Candida tropicalis, Parasiloxis, el Candida SP. Ese generalmente son pacientes que son de coprocultivos. Nosotros hacemos la identificación solamente si es Candida complejo, Candida albicans o Candida SP en coprocultivos, que la mayoría son de oncología. Candida krusei, Candida glabrata y 2 Candida albicans. Y estos son los sitios anatómicos de los que fueron recuperados ese porcentaje de levadura. La mayoría son de orinas. Los bronquiales aquí van con consideración al médico, o sea, nosotros hacemos la recuperación porque está en cultivo puro, entonces le damos importancia y el médico debe valorar el estado del paciente para correlacionarlo. De hemocultivos tenemos 32 secreciones y muy pocos son de piel. Eso es todo lo que les traía yo sobre el laboratorio y la identificación que se hace. Muchas gracias. Más adelante. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Rafael Santamaría. Primero agradecer que se nos brinde esa oportunidad en este espacio y como médicos siempre es importante resaltar la importancia que tiene para la toma de decisiones todo el buen trabajo que se realiza en el laboratorio clínico. Nosotros confiamos en la información que se nos proporciona y nos ayuda y nos permite la toma de decisiones y, claro, salvar vidas, debido a que en la era de la resistencia a antimicrobianos, el problema de las infecciones fúngicas invasivas es un problema muy amplio, muy grande, y como mencionaba la licenciada, en los pacientes que tienen exposición previa al antibiótico, antibióticos de amplio espectro, nosotros vamos a tener mayor posibilidad de recabar cándidas, y eso también nosotros vamos a tener mayor riesgo de pacientes que tengan una infección fúngica invasiva. Vamos a ir desarrollando el caso clínico que se presentó en nuestro hospital, que es los datos de identificación, sus iniciales, AYCA, una paciente de 1 año de edad, fecha de nacimiento el 3 del 08 del 2021, procedente de Chirilagua, San Miguel, y consultó el 4 de marzo del presente año. Un caso muy reciente. Y hemos hecho a modo de resumen, vamos a ir recalcando los datos más importantes. Una paciente que ingresó el 4 de marzo por quemadura en región facial, tórax y miembro superior derecho por contacto con flama. Fue un accidente, posterior a lo cual presentó edema, formación de bulas a nivel
del área quemada y dolor de fuerte intensidad. Por lo que consultó en el hospital regional donde le correspondía, iniciaron una reanimación hídrica y refirieron a nuestro centro para continuar el manejo por la especialidad de cirugía plástica y el manejo de los pacientes con quemaduras. De los antecedentes personales, no datos contributorios en antecedentes personales, perinatales, ginecológicos, social, era una paciente que era previamente sana, tenía un esquema de vacunación completo y pues este fue un accidente el que sufrió previamente sana la paciente. A la exploración física, pues teníamos una taquicardia, 115 latidos por minuto, frecuencia respiratoria 24, una presión arterial conservada, una temperatura normal, un peso y una talla acorde a la edad del paciente, estaba claro agudamente enfermo, alerta, irritable. De los hallazgos que teníamos en piel, había una afección, un edema bipalpebral, múltiples quemaduras, una base eritematosa con sangrado activo, de bordes irregulares en el área facial, cuello, miembro superior derecho y en tórax, y afección pues en el área perioral, que era como el área más afectada. Vemos una quemadura, se diagnosticó como una quemadura de segundo grado, con un 12% de la superficie corporal por contacto con flama en esta región. Vemos que tenemos una patología aguda que no identificamos como factores de riesgo para una infección fúngica en este momento. Sin embargo, sabemos de que son tratamientos prolongados que nos pueden llevar a desarrollar ciertos factores. Ingresó a cirugía plástica, inició tratamiento como parte del esquema, se inició un antibiótico, penicilina sódica, antibiótico de amplio espectro, el 4 de marzo. El día 5 de marzo se preparó para pasar a un aseo quirúrgico y de hibridación. Vemos que tenemos ahí la primera intervención quirúrgica. El día 8 de marzo se persistía con antibióticos, se deja con penicilina sódica en las primeras horas, y hubo un desbridamiento tangencial de la superficie corporal quemada más un aseo quirúrgico, y se le colocó en ese momento un catéter venoso central izquierdo. Durante ese periodo nos reportan un paciente que había estado estable, pero para el día 15 de marzo se reportaba un paciente persistentemente febril, probablemente por la extensión, la inflamación que se genera era muy extensa, y se decidió escalar antibiótico-terapia a oxacilina ceftriaxona y requirió una tercera intervención quirúrgica. Vemos que es un paciente que a este momento llevaba 11 días de estancia intrahospitalaria, todos los días con antibióticos, y persistió, hubo un deterioro del estado clínico, y el día 22 de marzo fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos pediátricos. Hay que aclarar que en nuestro hospital tenemos un área de manejo de pacientes quemados que ya se volvió a habilitar, donde tenemos todas las atenciones, incluso hay áreas de monitoreo, pero ya cuando el paciente está crítico pasa al área de unidad de cuidados intensivos pediátricos. Ya estando en la unidad de cuidados intensivos, durante un procedimiento de colocación de autoinjerto presenta laringoespasmo, por lo cual requiere ventilación mecánica, y el paciente, por el estado clínico delicado que presentaba, requirió ventilación mecánica. Se le tomaron exámenes que eran compatibles con un cuadro de sepsis. En muchas ocasiones en los pacientes quemados la fiebre se relaciona por la agresión de todas las cirugías y metabolismo quirúrgico, pero en este momento se diagnosticó como una sospecha de sepsis asociada a la atención de la salud, y se inició antibiótico-terapia con piperacilina tazoltam. Ese día se realiza por parte médica un abordaje donde se toman hemocultivos de las zonas de invasión. Nosotros indicamos hemocultivos central y periférico. Tenemos un catéter central que, si recuerdan, se colocó ya hace 2 semanas previas, ya tenía varios días, entonces podría ser un área, un sitio de entrada para una posible infección. 3 días posterior se reporta del laboratorio en hemocultivo de catéter venoso central tomado el día 23 de marzo,
se reporta desarrollo de levaduras en hemocultivo. Quiero aclarar que es una notificación vía telefónica que se realiza al servicio. Nosotros pues trabajamos en conjunto siempre del área de infectología con un laboratorio, pero ella siempre al tener una identificación, un hemocultivo positivo por la repercusión que tiene el iniciar el tratamiento oportuno y temprano, nos reportan si hay desarrollo de levaduras, si hay desarrollo de cocos, si hay desarrollo de bacilos, y nosotros se nos reporta a infectología o el médico de turno y se inicia una terapia adecuada. En ese momento, al reportarnos este aislamiento de levaduras, se inicia terapia con fluconazol a 12 miligramos por kilo dosis y se decide retirar el catéter venoso central. Cabe aclarar aquí, si vemos en retrospectiva, los factores de riesgo para una candidemia que esta paciente presentó fue una estancia hospitalaria prolongada, el uso de antibióticos de amplio espectro prolongado, digamos, ya tenía 3 semanas de uso de antibióticos de amplio espectro, estaba en tuvo múltiples intervenciones quirúrgicas que también se ha asociado, había una afección de la piel, recordemos que cándida la podemos encontrar colonizante en la piel, lo podemos encontrar en vías respiratorias, tracto genital y gastrointestinal. Entonces, cuando ya tenemos un paciente con todos estos factores de riesgo, podemos tener una infección fúngica invasiva, que en este caso es una candidemia. Las candidemias, pues sabemos que tienen una evolución variable dependiendo de cuál es la especie, la sensibilidad que se pueda tener, y en este caso se nos reportó el reporte definitivo, una cándida guillermoni, que era sensible, pues sabemos que es sensible a azoles, y continuó el tratamiento con fluconazol. La paciente salió de la unidad de cuidados intensivos y cumplió tratamiento durante 11 días y se egresa al paciente sin complicaciones. Vemos que es una paciente que, si bien no tenía factores de riesgo previos para tener una infección por cándida, posterior a esto lo presentó. Nosotros en la comunicación con laboratorio, a veces cuando estamos en el área de infectología, entendemos mucho lo que se realiza y todo el trabajo que conlleva. Cuando no estamos en ciertas áreas o no sabemos cómo funciona el laboratorio, cuando no hemos pasado meses estudiando en el laboratorio, en muchas ocasiones queremos resultados para allá, resultados de cultivos, pero establecer esa comunicación entre el área médica y el área de laboratorio es muy importante y acorta los tiempos de respuesta que nosotros podemos tener para el paciente. Aquí lo importante es que nuestros pacientes reciban el tratamiento de forma más oportuna. Esta paciente se egresó el 4 de abril sin aparentes complicaciones. ¿Por qué digo sin aparentes complicaciones? Este caso, pues al hacer la revisión en el servicio de infectología, observamos deficiencias por parte del área médica que quiero identificar, que no se buscó siembra de cándida a sitios profundos. Cuando existe una candidemia, cuando esta se identifica en hemocultivo, se debe buscar en sitios profundos la siembra de cándida, porque tiene la habilidad pues, de haber una siembra a nivel renal, de hígado y de vaso. En neonatos incluso puede haber al sistema nervioso central, que solo es la edad donde podemos presentarlos, y tenemos que descartar endocarditis, en especial porque tenía un catéter venoso central y es un factor de riesgo para endocarditis. Entonces, ¿qué se tuvo que haber realizado? Un ultrasonido en sitios profundos, buscando siembras de cándidas, a ver si había presencia de fungomas, hemocultivos seriados, que no se tomó hemocultivo control y es algo que fue una deficiencia nuestra que tenemos que identificar. Nosotros cuando tenemos un cultivo de cándida, un hemocultivo, tenemos que tomar un hemocultivo control para ver si el tratamiento ha sido adecuado y hay un aclaramiento, como mencionamos, de la candidemia. Y esto no hay un tiempo establecido cuando se tiene que tomar, pero algunos expertos pues, en la literatura nos recomiendan de 3 a 5 días después del inicio del tratamiento, porque en pediatría, la Academia Americana de Pediatría recomienda que el tratamiento tiene que ser 14 días después del primer hemocultivo negativo. Entonces, esto sí es una indicación de repetir hemocultivos, porque es algo que nos
nos pasa en nuestros centros que mandamos hemocultivos cuando ya ha salido alguna bacteria y estamos mandando hemocultivos. ¿Cuál es una de las indicaciones que sí tenemos que hacer? Es el aislamiento de Cándida. Y la endocarditis se tiene que descartar, ya que Cándida es un microorganismo que tiene mucha habilidad para producir biofilm y adherirse a los dispositivos. Y como ella tenía una paciente que tenía catéter venoso central, podría ser que hubiera algún grado de afección del endotelio y que Cándida se haya sembrado ahí, se haya proliferado en cualquier, más que toda endocarditis del lado derecho. Entonces, es una enfermedad que es difícil de tratar porque cuando tenemos una enfermedad fúngica invasiva es muy difícil de tratar debido a las propiedades que tiene este microorganismo. Y ahí es donde entra cuánto agradecemos el reporte, el aislamiento después de todo el trabajo que conlleva la identificación de un microorganismo. Nosotros tenemos que siempre valorar todo el trabajo que conlleva porque confiamos en estos reportes y dirigimos nuestra terapia en base a lo que se nos reporta de laboratorio. Algo que quiero mencionar, ya fuera del caso, es lo de los aspirados, aspirados bronquiales, que nosotros en el hospital, después de una revisión de la literatura, hacemos una revisión de los casos, se nos comenta a los infectólogos debido a que teníamos un sobreuso de antifúngicos por el reporte de cándida en aspirado bronquial. Y en muchas ocasiones era de paciente intubado, que sabemos de que puede haber arrastre del microorganismo cuando se intuba, puede haber colonización del tubo orotraqueal y hay muchas características que nos hacen no tomar tanto el microorganismo de la toma de la muestra, no poder tomar esos aislamientos como con un valor clínico, debido a que cándida raramente en pediatría nos genera una neumonía primaria o secundaria de atención de los cuidados de la salud, pero es muy importante evitar el sobreuso de los antifúngicos porque nos hace una presión selectiva a las cándidas no albicans y vamos a tener mayor aislamiento, que en pediatría es muy frecuente que vemos que cuando hay sobreuso de fluconazol, por ejemplo, de azoles o de anfotericina B, vemos disminución de cantidad albicans y vemos aumento de cándidas tropicales y parasilopsis, que son las que más se aíslan. En pediatría, en adultos, aparece mucho Cruzei y Labrata, que tienen una implicación muy importante por su resistencia a los azoles de primera generación, y eso es un comentario que quería agregar por lo que mencionábamos, que si bien el reporte tenemos que hacer un análisis de los casos en cuando podemos tener posibles contaminaciones, a veces también en piel puede haber contaminación por la colonización de la piel, y ahí es donde entra la parte médica, que es muy importante en poner en las boletas un adecuado resumen clínico con todos los datos importantes, si tiene antibiótico, no tiene antibiótico, los días de estancia intrahospitalaria, cuál es la condición del paciente, si tiene una patología de base, porque esto nos ayuda, ya que quisiéramos tener una comunicación directa, siempre poder preguntar, pero sabemos de que no es posible por cultivo analizar cada caso, pero en muchas ocasiones no es posible, ¿verdad? Bueno, eso era lo que te traía preparado para compartir y aquí estamos esperando si hay dudas o preguntas o nos pueden contar las experiencias que tengan en sus hospitales. Muchas gracias.